¿sí? Ahí Gálatas 5. Dice 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, la última de este componente del fruto es la mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre. Decíamos el miércoles pasado que no por estar a lo último es porque es menos importante que los demás, ¿sí? El fruto del Espíritu, todo en sí, es importante para nuestra vida como hijos de Dios. La palabra que se traduce en mansedumbre es una palabra en realidad compuesta en el griego, involucra muchas actitudes. La definición es actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Repito, actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Fíjense que en esta definición encontramos por lo menos 3 componentes del fruto del Espíritu, o 2 específicas, que son la paciencia, y cuando dice se somete, ¿qué es? Dominio propio, ¿sí? Y la tercera dice actitud de humildad y amabilidad. Van a ver que en algunas versiones mansedumbre se traduce como humildad. Siempre o muchas veces que se expresa textualmente en la Biblia va asociado a la humildad. Habla de humildad y mansedumbre, como si fuesen hermanitas gemelas, ¿sí? Pero la mansedumbre manifiesta mucho más que una actitud de humildad, y eso es lo que entra en esta definición. A veces se toman las personas mansas como de una debilidad de carácter, y no es así. La mansedumbre, cuando nosotros vemos a una persona que expresa esta virtud, es todo lo contrario, es porque tiene mucha más capacidad de dominio propio. Hablábamos el miércoles pasado que estos componentes del fruto no se pueden dividir, no es uno sin el otro. No puede haber paciencia sin dominio propio. Y no puede haber mansedumbre sin paciencia, sin dominio propio y sin benignidad. Como no puede haber gozo si no hay paz. Y así ustedes pueden ir hilvanando que ese fruto es indivisible, es todo junto. Todo tiene que estar y debe ser así en el alma del cristiano. Y debe ser manifestado. En esa lista van a ver que hay algunas cosas que son o involucran directamente al trato con los demás y otras que son un poco más personales. Lo vimos eso los miércoles pasados, ¿no? Como antagonismo, la mansedumbre es lo opuesto a la vehemencia, a la violencia y a las explosiones de ira. ¿Sí? Todo esto es lo contrario a mansedumbre. Personas que enseguida saltan por todo, ¿no? Cuando le dice que tienen la mecha corta, bueno, esas personas son carentes de mansedumbre. En mi investigación sobre este término encontré que Aristóteles también tenía una definición interesante. Él dice que es un término medio entre la excesiva ira y la carencia de ira. Dice, es la cualidad de la persona que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe, ¿sí? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco del Señor Jesús. El ser manso por excelencia, pero eso no evitó que el Señor manifieste justicia cuando lo tenía que hacer, ¿sí? Por eso les digo, nunca debe ser interpretado como alguien de carácter débil, todo lo contrario, ¿sí? Habla de que hay un mayor dominio propio, hay mayor paciencia y benignidad en una persona que tiene mansedumbre.
Dos personas en la Biblia que se dice explícitamente que son mansas. Una en el Antiguo Testamento, ya. Esa, pero se la saben. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No por nada Dios lo elige a Moisés, ¿eh? Por algo elige a Moisés y no a Aarón. Había diferencias entre los dos. Y donde Moisés resistió, Aarón había flaqueado, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de esto, pero vemos a aquel hombre que sin duda era manso porque tuvo que tolerar un pueblo realmente duro de servir, ¿eh? Muy duro de servir. Al que Dios liberó de Egipto, pero a ellos les costó sacar Egipto de su corazón. Por eso la primera generación, exceptuando 2 familias, quedan en el desierto y solo pasan a la tierra, ¿quiénes? Sus hijos. Una generación que nace en libertad. Y la segunda persona, el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús dice, Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde. Fíjense cómo ahí los dos términos van juntos. Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cuando estamos atribulados, cuando estamos en una condición como con un peso en la espalda, ¿no? Con preocupaciones, con tristezas, el Señor dijo, no hay otro a dónde ir, el único que puede dar descanso es Él. Porque Él manifiesta la excelencia de la virtud de la mansedumbre en sí. Y eso es hermoso poder tener este privilegio nosotros, que a veces no tenemos en cuenta, de que el Señor Jesús es quien puede darnos el verdadero descanso a nuestra alma cuando estamos atribulados. Mateo 21:5 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fíjense, la representación de un rey nunca era en un burrito, ¿no? Los reyes, ¿cómo entraban? Con pompas, con un montón de siervos, con caballos, carruajes, etc., ¿no? El Señor Jesús, acorde igual a una profecía, Él entra como símbolo de la humildad y la mansedumbre sentado sobre un pollino. Ese pollino obviamente no había sido montado. ¿Y por qué entró manso? Porque iba su mamá adelante, ¿sí? Ataban a la madre al pollino y entonces el Señor Jesús puede entrar así, porque no era un animal domesticado, ¿sí? Una de los orígenes de esta palabra griega era justamente ese, se le aplicaba a los animales salvajes que habían sido amansados, como los caballos o estos animalitos, que obviamente una vez mansos, su jinete podía, con un simple correr de una rienda, llevarlos hacia donde quería, ¿no? De ahí sale ese término mansedumbre, y qué bueno es poder pensar también que el Espíritu pueda tener las riendas de nuestra vida, ¿no? Porque ser manso no es solamente con el trato con el que tengo al lado, la mansedumbre es la aceptación y el doblegamiento de nuestra voluntad al señorío del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Y que no sé si alguna vez se subieron a algún caballo a medio amansar. Es peligroso. Corcovea, no te hace caso, ¿no? Y a veces somos así un poco, ¿no? El Señor es como que nos quiere llevar para un lado y nosotros no. Y esa es nuestra carne, lo que venimos hablando en estos miércoles, ¿no? Nuestra naturaleza, que siempre está en contra del deseo del Espíritu, que pueda existir esta mansedumbre en nosotros. 2 Corintios 10:1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros,
mas ausente soy osado para con vosotros. Fíjense otra vez la relación entre la humildad y la mansedumbre, ¿no? Pero me encanta esto, que él ruega por la mansedumbre y la ternura de Cristo. No había otra persona que podía haber experimentado en carne propia más de cerca la mansedumbre y la ternura de Cristo que Pablo. Él dice ahí que él no merecía nada, que él era como un abortivo para el ministerio de los apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia, ¿sí? Sin embargo, en la lista de los pecadores no se pone al último. ¿Qué dice? Yo soy el primero de los pecadores. Y él experimentó en carne propia al Señor Jesús en su faceta de mansedumbre y de ternura para con su vida. ¿Y qué hay de nosotros, no? Cada uno sin duda tiene algo para contar acerca de esto. Y dice, Primera de Pedro 2, 22 y 23, el cual no hizo pecado, hablando de Jesucristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Es la expresión de la mansedumbre en su excelencia, en su punto más alto, ¿no? Fíjense que el mismo Señor Jesús de sus labios también expresa que los bienaventurados, dice ahí en Mateo 5:5, ¿quiénes? Los mansos, ¿no? Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora yo puse, para resumir un poco esto de esta virtud de la mansedumbre, que asociada para las cosas en las que es necesaria en nuestra vida como hijos de Dios. Y la primera que puse acá, no están en orden de importancia, obviamente, es que es necesaria para ser enseñados. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A veces puede haber actitudes en nosotros que sea de rechazo a la palabra de Dios o a la enseñanza, ¿sí? No es la actitud que debemos tener con la palabra de Dios. Y a veces también tiene que ver con quién se pone acá adelante. A veces tenemos la actitud de menospreciar porque el que está acá adelante tiene falencias. Y nosotros lo que tenemos que prestar atención no es al vaso de barro, es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Moisés golpea la roca, estaba pecando Moisés. Sin embargo, el agua brotó y fue de bendición. Moisés arregló sus cosas después con el Señor y le costó no entrar en la tierra prometida. Pero su misericordia hace que, a pesar de las falencias de uno, su palabra sea de bendición, ¿sí? Y eso también, la mansedumbre tiene que ver con estar sometidos a la palabra de Dios independientemente de quien esté acá, ¿sí? Porque quien está acá y quienes suben acá tenemos tantas falencias como los que están también sentados, ¿sí? Se asocia con la sabiduría en Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Cuando uno habla de sabiduría en el mundo, las personas ubican la sabiduría como el conocimiento. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, la sabiduría toma el conocimiento como una fracción pequeña. La persona sabia muestra un carácter sabio, y un carácter sabio tiene muchas actitudes. Dentro de esta está la mansedumbre. Nunca nadie puede decir que es sabio con la sabiduría de lo alto si no tiene mansedumbre. Ahí en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es, fíjense, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense cómo la sabiduría que viene de Dios no se limita a un conocimiento que yo pueda tener, sino justamente
al carácter cristiano forjado en cada uno de nosotros. El tercer punto es necesaria para el trato con los demás, y acá podríamos encontrar muchos pasajes. Yo puse solo dos. Efesios 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor, habla el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, otra vez se unen los dos términos. Y lo segundo es lo que nos cuesta más, ¿qué dice? Soportándonos con paciencia. Fíjense otra vez la paciencia unida a esta definición de mansedumbre, los unos a los otros en amor. La persona que tiene mansedumbre soporta porque pasa por alto las ofensas, ¿sí? Ahí en Proverbios 19:11, si no anoté mal, dice que la honra de un hombre o la gloria de un hombre no está en la venganza, está en pasar por alto las ofensas. Hay personas que se ofenden por todo, por cualquier cosa se ofenden, si no los miraste, si no los saludaste, si hiciste una muesca o lo que sea. Esas personas carecen de mansedumbre, no tienen la virtud cristiana de poder pasar por alto la ofensa. Por eso la persona mansa, que tiene dominio propio, es una persona también que no es fácil de ofender, porque perdona, ¿sí? Y esto no es solo en la iglesia, es también, hoy hablamos de los matrimonios, ¿sí? Todas estas virtudes se aplican en la congregación, pero se tienen que aplicar en mi familia, se tienen que aplicar con mi mujer. ¿Cómo está esta virtud en mi matrimonio? ¿Estoy pasando por alto las ofensas? ¿Estoy soportando con paciencia? Muchas veces se da que sacamos a relucir defectos o pecados que Cristo ya perdonó. Y ante cualquier discusión lo sacamos como un as bajo la manga. Y estamos convirtiéndonos en personas que tenemos actitudes más del lado oscuro que del lado de la luz, porque el acusador es Satanás, ¿no? Y a veces caemos en este pecado. Perdonar, ¿sí? Como Cristo perdonó. La mansedumbre salva matrimonios. Yo he visto en mi corta vida, mis cortos 40 años, esta virtud más desarrollada en mujeres que en hombres, en contra de lo que se puede creer. Y he visto matrimonios que se han salvado gracias a la mansedumbre de las mujeres, gracias a su paciencia y a su perdón, y sin duda, gracias a sus rodillas dobladas. Pero esto tiene que estar en nuestro matrimonio. Si eso no es así, no hay una vida larga. Y sin duda en las relaciones con nuestros hermanos. Es muy efusiva siempre que Pablo habla en las relaciones. ¿Por qué habla de soportarse? Bueno, pasa que tenían una vida más cercana de lo que hoy tenemos, ¿sí? Eran pocos y estaban muy juntos los antiguos cristianos. Hoy, gracias a Dios, somos muchos y no nos vemos mucho tampoco. 2 horas en una reunión, 2 o 3 veces por semana, pero estos convivían, comían en las casas, tenían choques culturales porque la iglesia nace judía, pero después se integran los gentiles, habían costumbres completamente distintas. Si no había mansedumbre en ellos, era un caos. Y entonces por eso el apóstol es enérgico también. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjense cómo lo pone a mansedumbre en la antítesis de ser pendenciero. Todo lo contrario, ¿sí? La mansedumbre. Necesaria para amonestar o corregir. Segunda Timoteo 2, 25 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, que con mansedumbre corrija. Está hablando justamente con aquellos cristianos carnales o incluso aquellos que están en una comunidad cristiana, pero se duda de si son o no cristianos, ¿no? ¿Cómo corregir? Bueno, con mansedumbre. Si no, podemos caer en el error de la confrontación y de la discusión y podemos ser más de tropiezo que de bendición. Necesaria también para defender nuestra fe o confrontar opositores. Y estos ya son personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios y que se oponen al Evangelio. Pueden ser tanto compañeros como propia familia que eso suceda, que siempre están en oposición, siempre están, vos sos esto, ¿no? Vos vas siempre a la iglesia, vos, que no entienden, no tienen luz, pero están en oposición. Dice 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Dice solo eso? Si la frase fuera solamente ahí, estaría un poco librado a presentar defensa como fuera, ¿no? Sin embargo, dice, estén preparados para presentar defensa como con mansedumbre. ¿No les ha pasado a veces de tener discusiones con personas que se oponen a la fe y llega un momento que te saca de quicio, ¿no? Y tenés dos opciones, o terminás discutiendo con la persona o te das media vuelta, le decís que Dios te bendiga, la seguimos en otro momento. Bueno, para que el Espíritu pueda trabajar a través nuestro, tiene que haber mansedumbre y presentar siempre los argumentos que el Espíritu nos traiga, no nuestra carne, no nuestras palabras o nuestra filosofía, ¿no? Hablábamos el miércoles pasado de que cuando se complican estas cosas, esgrimir solo un versículo y dejarlo, y que el Espíritu trabaje, porque la espada es del Espíritu, no es nuestra. Entonces la presentamos y que el Espíritu haga el trabajo que tenga que hacer. Necesaria entonces para confrontar opositores. Y me encanta en el último pasaje que tengo aquí, es Colosenses 3:12, que es parte de la vestimenta de los escogidos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Otra vez estos tres términos, fíjense cómo están unidos, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Escuché una historia en este estudio que he tenido a lo largo de estos miércoles. En el siglo XIX había un hombre muy conocido, se llamó Moody, ¿sí? Un predicador excelente en Estados Unidos. Y hubo una iglesia que lo quería traer a su congregación para que predique. Pero claro, Moody tenía una agenda bastante apretada, ¿no? Y en eso que se juntan a ver cómo podían hacer para traer a este gran predicador, se levanta uno con aires soberbios y dice, ¿pero qué tanto estamos acá? ¿Que acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Y claro, después de un corto silencio, se levanta un hombre que tenía mansedumbre y le dijo, no es así como usted dice. Lo que sucede es que el Espíritu Santo tiene el monopolio de Moody, ¿no? Y pensaba cuando leí esta historia, qué bueno que el Espíritu Santo tenga el monopolio de mi vida, ¿no? Tenga las riendas de mi voluntad, de mi ser, de mis pensamientos, de mi mente. Ahí en el verso 23 del capítulo 5 dice que contra tales cosas no hay ley. Lo que significa es que no hay ninguna ley que genere estas virtudes por aplicarlas. Y que tampoco hay una ley que nos juzgue a nosotros por manifestar las virtudes. ¿Por qué? Porque es propio de una persona divina como es el Espíritu Santo. No hay nadie que nos puede juzgar por tener amor, por tener paz, por tener mansedumbre, etcétera, etcétera. Y hay una pregunta que quedó resonando para terminar.
Dice, donde se nota más la obra de Dios es en nuestro comportamiento para con otros. Todos debemos preguntarnos de vez en cuando, ¿qué ven mis amigos en mi vida que solo la presencia de Dios puede explicar? ¿Qué ven tus amigos, qué ven tus vecinos, qué ven mis compañeros, qué ven mis hermanos, que solo la presencia de Dios puede explicarse en mi vida, en mi forma de ser, en mi desarrollarse? Y esta pregunta me quedó resonando y por eso se las quería compartir para que podamos meditar, ¿no? Hemos visto a lo largo de más de un mes este fruto del Espíritu y que no sea solo un mero conocer, que sea un deseo real de que el Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.